¿Cuántas veces hemos escuchado que el adulterio es solamente un error, una aventura, algo que pasó, como si fuera un tropiezo sin consecuencias, una mancha que se borra con el tiempo o con un simple lo siento? Pero hermanos míos, lo que hoy quiero compartir contigo desde el corazón y desde la palabra de Dios es que el adulterio no es solo un acto aislado, es una herida que se abre en múltiples dimensiones. Una ruptura que toca el cuerpo, el alma, el espíritu, la familia entera y hasta la manera en que tu sistema nervioso lee el mundo. Cuando hablo de las maldiciones del adulterio, no me refiero a un castigo vengativo que Dios lanza desde el cielo como un rayo, sino a las consecuencias dolorosas, reales y profundas que este pecado desencadena en la persona que lo comete, en la persona que lo sufre y en todos los que están alrededor. Porque el adulterio rompe un pacto sagrado y esa ruptura tiene ecos en la confianza, ecos en la paz del hogar, ecos en la percepción de uno mismo, ecos incluso en la química de tu cerebro y en el tono de tu sistema nervioso autónomo, ese director de orquesta interno que regula tu calma, tu ansiedad, tu sueño, tu manera de sentir el amor y la seguridad. Hoy vamos a hablar de esto con toda claridad, con compasión, con esperanza, porque la misericordia de Dios es más grande que cualquier pecado, pero también porque necesitamos entender lo que está en juego cuando traicionamos un compromiso de amor ante Dios. Y aquí viene algo que quizá no esperabas escuchar, pero que es fundamental y que te va a ayudar a comprender por qué tantas personas después de un adulterio no logran encontrar paz aunque hayan pedido perdón, aunque hayan ido a confesión, aunque hayan intentado reconstruir. Resulta que el adulterio deja una huella neurobiológica, una marca en la forma en que tu cerebro y tu cuerpo procesan el amor, la intimidad, la confianza y el estrés. Y esa marca no desaparece por arte de magia. Necesita ser sanada, necesita ser reordenada desde la gracia, desde la oración, desde la atención consciente a lo que Dios está haciendo en tu interior, desde la voluntad renovada de reconstruir lo que se rompió. Porque cuando traicionas a tu esposo o a tu esposa, no solo rompes un vínculo emocional, desorganizas en ti y en el otro la capacidad de confiar, de descansar, de sentirse seguro. Y sin seguridad, el sistema nervioso parasimpático, esa brisa suave de calma que Dios diseñó para que puedas vivir en paz, se apaga. Y en su lugar se enciende el simpático, ese estado de alerta constante, de vigilancia, de miedo, de cortisol elevado, de insomnio, de ansiedad que no tiene nombre pero que te persigue día y noche. Vamos a quedarnos juntos hasta el final, porque voy a mostrarte cómo Dios en su infinita misericordia puede sanar incluso estas heridas profundas, puede reordenar tu percepción, puede enseñarte a volver a confiar, a dormir en paz, a amar con libertad, aunque el camino sea largo y requiera de ti humildad, oración, paciencia y compromiso real. Si anhelas apoyo real y guía práctica para tu alma y tu casa, especialmente en tiempos de herida, confusión o necesidad de sanidad interior profunda, suscríbete ahora y activa la campanita. Aquí encontrarás palabra oportuna cuando la necesites, acompañamiento pastoral para el matrimonio, para el dolor del corazón, para la reconstrucción de la confianza, para aprender a orar en medio de la crisis, para entender cómo el perdón y la gracia pueden transformar incluso las marcas más hondas del pecado. Busca en mis mensajes por adulterio, sanidad del matrimonio, confianza, ansiedad, paz interior, oración, Espíritu Santo, descanso, sueño, familia cristiana, reconstrucción de la relación de pareja y encontrarás luz para tu camino. Hermanos, hermanas, empecemos por entender qué es realmente el adulterio desde la mirada de Dios y de la iglesia. El adulterio no es simplemente una infidelidad sexual, es la ruptura de un pacto, de una alianza que se hizo ante Dios, ante la comunidad, ante los testigos del cielo y de la tierra. Cuando un hombre y una mujer se casan en el sacramento del matrimonio, no están firmando un contrato social, están entrando en un misterio, en una imagen viva del amor de Cristo por su iglesia. San Pablo nos dice en Efesios capítulo 5 que el matrimonio es un misterio grande que habla de Cristo y de la iglesia. Entonces,
Cuando se rompe ese pacto, cuando se traiciona esa alianza, no solo se hiere al cónyuge, se hiere el signo mismo del amor de Dios. Se oscurece esa imagen sagrada, se rompe algo que estaba llamado a ser indisoluble. Y las consecuencias de esa ruptura no son solo espirituales o emocionales, son también físicas, relacionales, familiares, sociales, porque somos personas integrales. No somos espíritus puros flotando en el aire. Somos cuerpo, mente y espíritu entretejidos, y lo que hiere una dimensión resuena en todas las demás. Imagina por un momento tu corazón como un altar. En ese altar, cuando te casaste, ofreciste tu vida entera, tu tiempo, tu cuerpo, tu intimidad, tu confianza, tu vulnerabilidad, tu futuro. Y tu esposo o tu esposa hizo lo mismo. Ese altar es sagrado porque Dios está ahí, porque la gracia está ahí, porque el Espíritu Santo sopla sobre ese compromiso y lo hace fuerte, lo hace capaz de resistir tormentas, sequías, cansancios, rutinas. Pero cuando llega el adulterio es como si alguien tomara ese altar y lo volcara, desparramara las ofrendas, ensuciara el espacio sagrado con cenizas frías y con humo ajeno. Y todos los que vivían alrededor de ese altar, los hijos, los familiares, los amigos cercanos, sienten el temblor, sienten que algo se rompió, aunque no entiendan del todo qué pasó. El adulterio es un terremoto íntimo y las réplicas de ese terremoto se sienten por mucho tiempo. Ahora bien, hablemos con toda claridad de lo que pasa en el cuerpo y en la mente de quien comete adulterio y de quien lo sufre. Porque esto es importante para entender cómo sanar. Cuando una persona tiene una aventura, cuando traiciona el pacto, hay una mezcla compleja de emociones, de estímulos, de mensajeros químicos en el cerebro que se desatan. En el momento de la infidelidad puede haber una descarga de dopamina, ese mensajero de la novedad, de la recompensa, de la excitación. Es la misma sustancia que se libera cuando pruebas algo nuevo, cuando sientes que estás vivo, cuando rompes la rutina. Pero esa descarga no es amor, es un engaño. Es un fuego artificial que brilla intenso, pero que no calienta, que no construye, que no sostiene. Y después de ese brillo fugaz, viene la culpa, viene la vergüenza, viene el miedo a ser descubierto, viene el estrés crónico de vivir una mentira. Y ahí el cuerpo empieza a pagar un precio, el cortisol sube, el sistema simpático se activa, la presión arterial puede subir, el sueño se vuelve inquieto, la digestión se altera, la mente se llena de ruido, de pensamientos obsesivos, de ansiedad anticipatoria, porque no puedes vivir en paz cuando estás traicionando a alguien que confía en ti. No puedes descansar cuando estás ocultando algo que sabes que destruye. Y la persona que sufre el adulterio, la persona traicionada, vive un infierno aún más profundo, porque cuando descubre la infidelidad, su mundo se desmorona. Todo lo que creía seguro se vuelve incierto. Todo lo que pensaba que era verdad se convierte en pregunta. Y el cuerpo de esa persona reacciona como si estuviera en peligro mortal, porque en cierto sentido lo está. Está en peligro su identidad, su seguridad emocional, su capacidad de confiar, su sentido de ser amada, de ser valiosa, de ser suficiente. El sistema nervioso autónomo entra en modo de alarma, en modo de supervivencia. El simpático se dispara, taquicardia, insomnio, pérdida de apetito o atracones compulsivos, hipervigilancia, ataques de pánico, dolor en el pecho, en el estómago, en la cabeza. El parasimpático, que es el que trae calma, que es el que permite dormir, digerir, sanar, se colapsa. Y esa persona puede pasar semanas, meses, incluso años atrapada en un estado de estrés crónico, de inflamación, de agotamiento, de tristeza que no se va, de rabia que no encuentra desahogo sano, de preguntas que no tienen respuesta. Y si no hay un proceso real de sanidad, si no hay perdón genuino, si no hay reconstrucción de la confianza desde la verdad y desde la gracia, esa herida se enquista, se vuelve crónica, se convierte en resentimiento, en amargura, en depresión, en enfermedad. Hermanos, esto no es un castigo de Dios, esto es simplemente la consecuencia de romper algo que Dios diseñó para ser indisoluble.
Dios nos dio el matrimonio como un espacio de amor, de intimidad, de crecimiento, de apoyo mutuo, de colaboración con Él en la creación de nueva vida, de nuevas personas. Y cuando rompemos ese espacio, cuando lo profanamos con la mentira, con la traición, con la búsqueda egoísta de placer o de validación fuera del pacto, estamos actuando contra nuestra propia naturaleza, contra el diseño de Dios para nuestra felicidad. Y las consecuencias son inevitables, no porque Dios nos castigue, sino porque hemos roto algo que nos sostenía. Pregúntate por un momento, si has sido infiel, ¿has dormido bien desde entonces? ¿Has sentido paz verdadera? ¿O has sentido, aunque sea de vez en cuando, un peso en el pecho, una inquietud que no se va, una sensación de que algo está mal, de que algo se rompió dentro de ti? Porque esa inquietud es la voz de tu conciencia, es la voz del Espíritu Santo que te llama de vuelta a la verdad, que te invita a reconocer el daño, a pedir perdón, a reconstruir lo que destruiste. Y si has sido traicionado, has sentido que tu cuerpo no responde igual, que no puedes relajarte, que no puedes confiar, que cualquier gesto de tu pareja te pone en alerta, que cualquier llamada, cualquier mensaje, cualquier retraso te dispara el miedo, la sospecha, la rabia, porque esa reacción no es locura, es el resultado de haber vivido un trauma relacional profundo y necesitas sanar. Necesitas reconstruir tu capacidad de confiar, de descansar, de amar sin miedo. Y eso solo puede hacerse desde la verdad, desde la oración, desde la presencia sanadora de Dios, desde la ayuda profesional si es necesario, desde el acompañamiento de la comunidad de fe, desde la paciencia contigo mismo y con el proceso. Ahora hablemos de los hijos, porque muchas veces pensamos que los hijos no se dan cuenta, que si no les contamos no les afecta, pero eso no es verdad. Los niños y los adolescentes perciben cuando el clima de la casa cambia, cuando mamá está triste, cuando papá está ausente, cuando hay tensión en el aire, cuando las conversaciones se cortan, cuando las puertas se cierran, cuando hay secretos, cuando hay llanto escondido. Y aunque no sepan exactamente qué pasó, sienten la fractura. Y esa fractura los afecta. Puede afectar su capacidad de confiar en las relaciones, su manera de entender el amor, su seguridad emocional, su rendimiento escolar, su sueño, su comportamiento. Porque los hijos aprenden a amar viendo cómo se aman sus padres, y cuando ven que ese amor se rompió, cuando sienten que la familia se tambalea, su mundo se vuelve inestable. Y eso puede marcarlos para toda la vida, a menos que haya un proceso real de sanidad, de perdón, de reconstrucción, de conversación adecuada a su edad, de modelar ante ellos que aunque el pecado hiere, la gracia sana, que aunque caemos, Dios nos levanta, que aunque nos equivocamos, podemos pedir perdón y empezar de nuevo. Y aquí viene algo muy importante, hermanos. El adulterio no es solo un pecado contra el cónyuge, es también un pecado contra los hijos, contra la familia, contra la comunidad, contra uno mismo y sobre todo contra Dios. Porque cuando traicionas el pacto matrimonial, estás diciendo con tus actos que tus deseos, tus necesidades, tu placer son más importantes que la promesa que hiciste, que el bien de tu esposa o de tu esposo, que el bien de tus hijos, que la voluntad de Dios. Estás poniendo tu yo en el centro en lugar de poner a Dios y a los demás. Y esa inversión, ese desorden, es la raíz de todas las maldiciones, de todas las consecuencias dolorosas que vienen después, porque cuando el yo está en el centro, cuando el placer inmediato es el criterio, cuando la novedad y la excitación mandan, entonces todo lo demás se derrumba. La confianza se derrumba, la paz se derrumba, la familia se derrumba. Y la persona misma se derrumba, porque nadie puede ser feliz viviendo en la mentira, viviendo contra su propia conciencia, viviendo alejado de Dios. San Pablo en su carta a los Hebreos nos dice: respeten todos el matrimonio y sea el lecho conyugal inmaculado, porque Dios juzgará a los fornicarios y a los adúlteros. Y esto no es una amenaza, es una advertencia amorosa. Es decir, no jueguen con el fuego porque el fuego quema. No traicionen el pacto porque la traición destruye. Dios no nos pone estas normas para limitarnos, sino para protegernos, para que podamos vivir en plenitud, en paz, en amor verdadero.
Y cuando rompemos estas normas, cuando desobedecemos este mandato, no es Dios quien nos castiga, somos nosotros mismos quienes atraemos sobre nosotros el dolor, la confusión, la ruptura. Y Jesús en el Evangelio de Mateo nos dice algo todavía más fuerte, más radical. Ustedes han oído que se dijo, no cometas adulterio. Pero yo les digo que todo el que mira a una mujer deseándola, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Jesús no está exagerando, está señalando que el adulterio empieza mucho antes del acto físico. Empieza en la mirada, en el deseo no ordenado, en la fantasía, en la búsqueda de excitación o de validación fuera del matrimonio. Empieza cuando empiezas a comparar a tu esposo o a tu esposa con otra persona, cuando empiezas a idealizar a alguien más, cuando empiezas a alimentar pensamientos, conversaciones, mensajes que sabes que no son limpios, que no son leales, que no honran tu compromiso. Y aquí, hermanos, es donde entra la importancia de la atención, de la intención, de la vigilancia del corazón, porque tu atención es como una linterna, ilumina lo que miras, y lo que iluminas crece, se hace más real, más deseable, más presente. Si iluminas a otra persona con deseos, si te detienes en esa imagen, en esa conversación, en esa posibilidad, estás regando una semilla que va a crecer y que va a producir frutos amargos. Pero si iluminas a tu esposo, a tu esposa con amor, con gratitud, con oración, si le pides a Dios que renueve en ti el deseo santo, la atracción ordenada, la admiración verdadera por esa persona con la que te comprometiste, entonces esa semilla va a crecer y va a producir frutos de paz, de intimidad, de alegría. Entonces, ¿qué hacer cuando ya sucedió el adulterio? ¿Qué hacer cuando ya se rompió el pacto? ¿Hay esperanza? ¿Hay sanidad posible? La respuesta, hermanos, es un sí rotundo, pero un sí con condiciones. Sí hay esperanza, sí hay sanidad, pero no es automática, no es mágica. No basta con decir perdóname y seguir como si nada. La sanidad del adulterio requiere un proceso profundo, doloroso, largo, pero posible y hermoso cuando se hace en la gracia de Dios. Voy a hablarte de algunos pasos fundamentales, no como una lista, sino como un camino que muchas parejas han recorrido con éxito, con la ayuda de Dios, con la ayuda de la oración, con la ayuda de consejeros, de sacerdotes, de terapeutas cristianos. Lo primero es el arrepentimiento genuino de la persona que fue infiel. Y cuando digo genuino no me refiero a un lo siento dicho por conveniencia, por miedo a perder a la familia, por presión social. Me refiero a un dolor verdadero por el daño causado, a una comprensión clara de la gravedad del pecado, a una voluntad firme de no volver a caer, a una disposición total de hacer lo que sea necesario para reconstruir la confianza. El arrepentimiento genuino incluye confesión completa, sin medias verdades, sin omisiones, sin excusas. Incluye cortar todo contacto con la otra persona. Incluye transparencia total, acceso a teléfonos, a mensajes, a correos, a redes sociales, si la pareja lo pide. No porque la persona traicionada sea controladora, sino porque la confianza se perdió y necesita ser reconstruida desde cero. Y eso requiere tiempo, paciencia y mucha transparencia. Incluye también buscar ayuda profesional, ir a terapia de pareja, ir a confesión con un sacerdote que entienda, que acompañe, que guíe el proceso de conversión, de restitución, de sanidad espiritual. Porque el sacramento de la reconciliación, hermanos, no es solo un trámite, es un encuentro con la misericordia de Dios, es un derramamiento de gracia sanadora, es un borrón de la culpa y un fortalecimiento de la voluntad para no volver a caer. Lo segundo es el perdón de la persona traicionada. Y aquí tengo que ser muy claro, el perdón no significa olvidar, no significa confiar inmediatamente, no significa suprimir el dolor, la rabia, la tristeza. El perdón es una decisión, una gracia, un don que se pide a Dios y que se va cultivando día a día. Perdonar significa renunciar al deseo de venganza, renunciar a castigar eternamente al otro con reproches, con desprecio, con frialdad. Perdonar significa decir lo que me hiciste me duele profundamente, me marcó, me cambió, pero decido no quedarme atrapado en ese dolor.
Decido soltar la amargura, soltar el resentimiento y abrir la puerta a la posibilidad de que Dios sane esta herida, de que Dios restaure esta relación, de que Dios haga algo nuevo entre nosotros. Pero ojo, perdonar no es ingenuo. Perdonar no es cerrar los ojos y pretender que todo está bien cuando no lo está. Se puede perdonar y al mismo tiempo, pedir distancia, pedir condiciones claras para la reconstrucción. Se puede perdonar y al mismo tiempo sentir dolor, sentir miedo, sentir dudas, porque el perdón es un proceso, no un evento, y ese proceso puede durar meses, años y está bien. Lo que no está bien es negarse a perdonar, es alimentar la amargura, es convertirse en víctima permanente, es usar el adulterio como arma para manipular, para controlar, para hacer sentir culpable al otro eternamente. Eso no es de Dios. Eso es orgullo disfrazado de dolor. Lo tercero es la reconstrucción de la confianza, y esta es la parte más lenta, la más difícil, porque la confianza no se recupera con palabras, sino con hechos, con coherencia, con tiempo, con paciencia. La persona que fue infiel tiene que demostrar día a día, con gestos concretos, con honestidad total, con presencia real, con amor paciente, que ha cambiado, que está comprometida, que no va a volver a fallar. Y la persona traicionada tiene que aprender a leer esos gestos sin paranoia, sin sabotear el proceso, sin buscar constantemente pruebas de que va a volver a pasar. Tiene que aprender a respirar, a orar, a pedirle a Dios que calme su sistema nervioso hiperactivo, que le devuelva la capacidad de descansar, de confiar, de amar sin miedo. Y esto, hermanos, es donde entra la oración, es donde entra la gracia, es donde entra la ayuda de la comunidad. Porque solos no podemos, solos nos vamos a hundir en la desconfianza, en la rabia, en la desesperación. Pero con Dios, con la Virgen María intercediendo, con el Espíritu Santo soplando suavemente sobre nuestro corazón herido, con la ayuda de hermanos y hermanas de fe que nos sostienen, que nos acompañan, que oran por nosotros, sí podemos sanar, sí podemos reconstruir. Y aquí quiero hablarte de algo muy práctico, muy concreto, que puede ayudar mucho en este proceso de sanidad. La oración en pareja, orar juntos, aunque sea 2 minutos al día, aunque sea una sola oración, un solo salmo, un solo versículo leído en voz alta, tomados de la mano, mirándose a los ojos si pueden, o simplemente sentados juntos en silencio ante el Señor, es una herramienta poderosísima para reconstruir la intimidad, para ablandar el corazón, para invitar a Dios al centro de la relación. Porque cuando oras con tu esposo, cuando oras con tu esposa, estás diciendo, no somos solo nosotros dos. Dios está aquí y con Dios en medio podemos superar esto. Con Dios en medio hay esperanza. Y esa oración, hermanos, no solo tiene un efecto espiritual, tiene también un efecto físico, neurobiológico. Cuando oras en voz suave, cuando respiras profundo, cuando tu corazón late más despacio, cuando estás en presencia consciente del Señor, tu sistema parasimpático se activa, esa brisa suave de calma empieza a soplar. El cortisol baja, la oxitocina, ese mensajero del vínculo, del apego seguro, del amor, empieza a liberarse y tu cuerpo empieza a entender poco a poco que es posible estar seguro otra vez, que es posible confiar otra vez, que es posible amar otra vez. Y para la persona que fue infiel, orar no es opcional, es necesario. Porque si no oras, si no te mantienes en la presencia de Dios, si no alimentas tu alma con la palabra, con los sacramentos, con la Eucaristía, vas a volver a caer. Porque la tentación no desaparece. El mundo sigue ofreciendo sus cantos de sirena. Las redes sociales siguen mostrando imágenes, conversaciones, posibilidades. Y si no tienes tu corazón anclado en Dios, si no tienes tu atención entrenada en lo sagrado, en lo que es verdadero, en lo que es puro, en lo que construye, vas a sucumbir otra vez. San Pablo nos dice en la carta a los Filipenses: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo noble, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable,
Si hay virtud alguna, si algo merece alabanza, piensen en ello. Esto no es un consejo poético. Es una instrucción práctica para entrenar la atención, para dirigir la mente, para moldear la percepción. Porque lo que piensas, lo que imaginas, lo que miras, moldea tu cerebro, moldea tus deseos, moldea tus decisiones. Y si quieres ser fiel, si quieres reconstruir tu matrimonio, si quieres vivir en paz, tienes que entrenar tu atención en lo que es santo, en lo que es hermoso según Dios, en lo que edifica. Y para la persona traicionada hay una práctica que puede ser sanadora, aunque al principio cueste mucho, la práctica de la gratitud. Buscar cada día algo, aunque sea pequeño, por lo que puedas dar gracias. No tiene que ser sobre tu esposo o tu esposa al principio, puede ser sobre cualquier cosa. El sol, el café, un abrazo de tu hijo, una palabra amable de un amigo, un momento de paz. Porque la gratitud cambia la química del cerebro. La gratitud activa circuitos de bienestar, reduce el cortisol, aumenta la serotonina, ese mensajero de la estabilidad emocional, de la calma interior. Y poco a poco, si perseveras en esa práctica, vas a empezar a notar que tu corazón se ablanda, que tu mirada cambia, que eres capaz de ver algo bueno incluso en medio del dolor. Y quizá con el tiempo, con la gracia, con la ayuda del Espíritu Santo, vas a poder dar gracias también por tu esposo, por tu esposa, por las cosas buenas que sí hay, por los esfuerzos que sí está haciendo, por la posibilidad de reconstruir. Ahora bien, hermanos, no puedo hablar de este tema sin mencionar algo muy importante. En algunos casos, la reconstrucción del matrimonio no es posible. No porque Dios no pueda sanar, sino porque la otra persona no quiere cambiar, no se arrepiente, no corta con la infidelidad, no hace el trabajo necesario, o porque el daño fue tan profundo, tan repetido, tan destructivo, que la persona traicionada no puede más, no puede seguir exponiendo su salud mental, su salud física, su paz, su seguridad y la de sus hijos a una relación que es tóxica, que es violenta, que es insostenible. Y en esos casos, hermanos, separarse no es un pecado. Separarse puede ser un acto de amor propio, de protección, de cuidado responsable del templo del Espíritu Santo, que es tu cuerpo y tu alma. La iglesia entiende esto. La iglesia no obliga a nadie a permanecer en una situación de abuso, de infidelidad crónica, de peligro. Lo que la iglesia dice es que el vínculo sacramental permanece, que no hay divorcio ante Dios, que no puedes volver a casarte sacramentalmente mientras tu primer cónyuge viva, a menos que haya un proceso de nulidad que determine que ese matrimonio nunca fue válido desde el principio. Pero separarse, buscar distancia, protegerte a ti y a tus hijos está permitido, está contemplado, está acompañado pastoralmente. Y si te encuentras en esa situación, no te sientas condenado, no te sientas culpable. Busca la ayuda de un sacerdote sabio, de un acompañante espiritual, de un terapeuta cristiano que te ayude a discernir qué es lo mejor para ti, para tus hijos, para tu alma, en comunión con Dios y con la iglesia. Hablemos también de algo que muchas veces se pasa por alto, el adulterio emocional, porque no solo existe el adulterio físico, el de la relación sexual con otra persona, existe también el adulterio emocional, el de compartir con alguien más la intimidad, la confianza, los sueños, los miedos, las alegrías. ¿Qué deberías compartir con tu esposo o con tu esposa? Existe el adulterio de las conversaciones largas y profundas con un compañero de trabajo, con un amigo, con alguien en redes sociales, a quien le cuentas cosas que no le cuentas a tu pareja, con quien te ríes de una manera que ya no te ríes con tu pareja, con quien sientes una conexión que ya no sientes en casa. Ese también es adulterio. Y ese también rompe el pacto, y ese también hiere, y ese también tiene consecuencias, porque tu esposo, tu esposa empieza a sentir que hay alguien más, que hay una tercera persona en la relación, aunque no haya contacto físico, y esa sensación genera desconfianza, genera inseguridad, genera dolor, y muchas veces el adulterio emocional es la puerta de entrada al adulterio físico.
Porque cuando ya has compartido tu corazón con alguien más, cuando ya has cruzado esos límites de la intimidad emocional, el paso al contacto físico es mucho más fácil, es casi inevitable. Entonces, si te das cuenta de que estás en una relación así, si te das cuenta de que hay alguien más que está ocupando un lugar que no le corresponde en tu corazón, en tu atención, en tu tiempo, hermano, hermana, por favor, corta esa relación. Ahora, no esperes a que se convierta en algo más. No juegues con fuego. No te engañes diciéndote que es solo amistad, que no pasa nada, que tienes todo bajo control, porque no lo tienes. Y si sigues alimentando esa relación, vas a terminar destruyendo tu matrimonio, destruyendo tu familia, destruyendo tu paz. Y no vale la pena. No, vale la pena cambiar el oro por oropel. No vale la pena cambiar el amor verdadero por una ilusión pasajera. No vale la pena cambiar la paz de Dios por la excitación vacía de lo prohibido. Y si ya caíste, si ya cruzaste esa línea, si ya hubo adulterio físico o emocional, no te quedes paralizado en la culpa, no te hundas en la desesperación. No te digas a ti mismo que ya no hay remedio, que ya todo está perdido, que Dios ya no te puede perdonar. Eso es mentira. Eso es el enemigo hablando. El enemigo que quiere que te quedes en el pecado, que te quedes en la vergüenza, que no busques la misericordia. Pero la verdad, hermano, hermana, es que Dios te ama incluso en tu pecado, incluso en tu caída, incluso en tu traición. Dios no aprueba lo que hiciste, pero no te deja de amar. Dios te está esperando, como el padre del hijo pródigo, con los brazos abiertos, con el corazón dispuesto a perdonar, a acoger, a restaurar. Pero tienes que dar el primer paso. Tienes que levantarte del lugar donde caíste. Tienes que caminar hacia Él. Tienes que decir: Padre, pequé contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Y Él te va a abrazar, te va a vestir con el manto de la dignidad, te va a poner el anillo de la filiación, te va a hacer fiesta. Porque así es nuestro Dios, así de grande es su misericordia. Pero escucha bien esto: la misericordia de Dios no es barata. La misericordia de Dios no es un permiso para seguir pecando. San Pablo nos advierte: ¿qué diremos entonces? ¿Permaneceremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. La misericordia de Dios es una fuerza transformadora. Es una gracia que te levanta, pero que también te exige conversión, te exige cambio real, te exige que no vuelvas a caer. Y eso, hermanos, requiere de ti decisión, vigilancia, oración constante, sacramentos vividos con fe, ayuda profesional si es necesario, y un compromiso serio de reordenar tu vida, tu atención, tus relaciones, tus hábitos, para que no vuelvas a ponerte en situaciones de riesgo. Voy a hablarte ahora de algo muy concreto que muchas parejas descuidan y que puede ser una puerta abierta al adulterio. El descuido de la vida de oración en familia, el descuido de la intimidad conyugal, el descuido de los detalles, de las conversaciones, de los momentos de calidad. Cuando un matrimonio deja de orar junto, cuando deja de hablarse de verdad, cuando deja de mirarse con admiración, con gratitud, con deseo santo, cuando la rutina se apodera de todo y cada día es solo trabajar, comer, dormir, discutir por las cuentas, por los hijos, por las tareas, entonces se abre un vacío. Y ese vacío es peligroso porque el corazón humano no tolera el vacío. Y si no llenas ese vacío con Dios, con la oración, con la intimidad verdadera con tu pareja, con momentos de alegría compartida, de conversación profunda, de contacto afectivo, de risa, de ternura, entonces ese vacío se va a llenar con otra cosa. Se va a llenar con la fantasía, con la búsqueda de novedad fuera de casa, con la tentación de encontrar en otra persona lo que ya no encuentras en tu matrimonio. Entonces, si quieres proteger tu matrimonio del adulterio, si quieres construir un muro de protección alrededor de tu relación, empieza por cultivar la intimidad con tu esposo, con tu esposa. Y cuando digo intimidad, no hablo solo de la relación sexual, aunque eso es importante. Hablo de la intimidad del corazón, de la mente, del espíritu. Hablo de rezar juntos cada día, aunque sean solo 5 minutos antes de dormir. Hablo de tomar un café juntos y preguntarse de verdad cómo están, qué sienten, qué necesitan,
Hablo de salir a caminar tomados de la mano, sin prisa, sin teléfono, solo los dos y Dios. Hablo de mirarse a los ojos y decirse cosas hermosas, cosas de gratitud, de admiración, de amor. Hablo de abrazarse con intención, con presencia, sintiendo el latido del otro, respirando juntos, dejando que la oxitocina haga su trabajo, que el parasimpático se active, que el vínculo se fortalezca, porque el contacto físico no sexual, el abrazo tierno, el beso suave, la caricia en la mejilla, la mano en el hombro, son mensajes poderosísimos para el cerebro y para el corazón. Son mensajes que dicen: estoy aquí, te veo, te valoro, eres importante para mí, no estás solo. Y en la vida sexual del matrimonio, hermanos, también hay que poner atención, intención, oración, porque la sexualidad es un don de Dios, no es algo sucio, no es algo de lo que haya que avergonzarse. Es un regalo hermoso, sagrado, que Dios nos dio para expresar amor, para darnos placer mutuo, para unirnos en una sola carne, para colaborar con Él en la creación de vida. Y cuando la sexualidad en el matrimonio se descuida, cuando se vuelve rutinaria, cuando uno de los dos o los dos pierden el deseo, cuando hay dolor, cuando hay conflictos no resueltos que bloquean la intimidad, entonces esa área de la relación se vuelve vulnerable. Y el enemigo lo sabe y va a buscar cómo atacar ahí. Entonces, si hay dificultades en esa área, no las ignoren. Hablen de ellas con honestidad, con respeto, con cariño. Busquen ayuda si es necesario. Hay terapeutas cristianos especializados en sexualidad conyugal que pueden ayudar mucho, y sobre todo oren. Pídanle a Dios que renueve en ustedes el deseo santo, la atracción ordenada, la capacidad de darse y de recibirse con alegría, con gratitud, con ternura. Y aquí quiero tocar algo delicado pero necesario: el papel de la pornografía como puerta de entrada al adulterio. Porque muchos hombres y cada vez más mujeres consumen pornografía y piensan que no pasa nada, que es solo una manera de desahogarse, de relajarse, de satisfacer una necesidad. Pero eso no es verdad. La pornografía es adulterio en el corazón. Jesús lo dijo claramente: el que mira a una mujer deseándola, ya adulteró en su corazón. Y la pornografía no solo es pecado, es también una adicción que destruye el cerebro, que altera la química de la dopamina, que hace que la persona necesite cada vez más estímulo, más novedad, más intensidad para sentir algo, y eso hace que el sexo en el matrimonio se vuelva aburrido, insatisfactorio, porque el cerebro está entrenado para responder a imágenes irreales, a cuerpos perfectos, a situaciones que no existen en la vida real. Y eso, hermanos, es una trampa mortal. Es una trampa que está destruyendo matrimonios, que está enfriando corazones, que está llevando a hombres y mujeres a buscar fuera de casa lo que ya no pueden encontrar en casa porque su cerebro está dañado, porque su capacidad de amar está distorsionada. Entonces, si tú consumes pornografía, si estás atrapado en esa adicción, por favor busca ayuda. Ahora, no esperes a que destruya tu matrimonio. No esperes a que te lleve al adulterio físico, porque lo va a hacer si no lo detienes. Hay grupos de apoyo, hay terapeutas especializados, hay sacerdotes que pueden acompañar procesos de liberación de esta adicción, y hay gracia abundante de Dios para sanar, para restaurar, para renovar tu mente, tu corazón, tu capacidad de amar de verdad. Pero tienes que querer, tienes que reconocer que tienes un problema. Tienes que humillarte, pedir perdón a tu esposa, a tu esposo, pedir perdón a Dios y empezar un camino de recuperación que no es fácil, que no es rápido, pero que es posible, que es necesario, que es el único camino hacia la libertad y hacia la paz. Y algo más sobre la pornografía: si descubres que tu esposo o tu esposa la consume, no lo ataques con rabia, con desprecio, con insultos. Eso no ayuda. Eso solo va a hacer que se cierre más, que se esconda más, que se hunda más en la vergüenza y en la adicción. En lugar de eso, habla con verdad, con firmeza, pero también con amor. Dile que lo que hace te duele, que es una traición, que es adulterio, que no lo puedes tolerar, pero dile también que estás
dispuesto a acompañarlo en el proceso de sanidad, que estás dispuesto a buscar ayuda juntos, que no lo vas a abandonar si él o ella está dispuesto a cambiar de verdad. Y si no está dispuesto, si no reconoce el problema, si sigue consumiendo pornografía a pesar de tu dolor, entonces tienes que tomar decisiones más serias, tienes que poner límites claros, tienes que protegerte a ti mismo, a tus hijos. Y eso puede incluir separación, puede incluir buscar ayuda legal, puede incluir muchas cosas que duelen, pero que son necesarias para tu bienestar y para el bienestar de tu familia. Ahora quiero hablar de algo que puede parecer sorprendente, pero que es muy real. Cómo el estrés crónico, la falta de sueño, las hormonas alteradas, la resistencia a la insulina, la inflamación crónica, pueden hacer que una persona sea más vulnerable a la tentación, más vulnerable a tomar decisiones impulsivas, más vulnerable al adulterio. Porque cuando tu cuerpo está agotado, cuando tu cerebro está en modo de supervivencia, cuando el cortisol está alto todo el tiempo, cuando no duermes bien, cuando comes mal, cuando no haces ejercicio, cuando vives en un estado de estrés permanente, tu capacidad de tomar decisiones sabias, de resistir la tentación, de pensar en las consecuencias, se reduce. El lóbulo frontal, que es la parte del cerebro que te permite planificar, evaluar, decir no a impulsos, no funciona bien cuando estás agotado y entonces eres más vulnerable. Eres más propenso a caer en la tentación, a buscar un escape fácil, a dejarte llevar por un momento de excitación, de novedad, de placer inmediato, sin pensar en lo que viene después. Entonces, si quieres proteger tu matrimonio, si quieres ser fiel, si quieres vivir en paz, tienes que cuidar tu cuerpo, tienes que cuidar tu sueño, tienes que manejar el estrés. Y esto no es opcional. Esto es parte de tu responsabilidad como esposo, como esposa, como hijo de Dios. San Pablo nos dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y un templo hay que cuidarlo, hay que mantenerlo limpio, ordenado, en buen estado. Y eso incluye dormir bien, comer bien, moverte, respirar, orar, descansar. Porque cuando tu cuerpo está bien, cuando tu sistema nervioso está equilibrado, cuando duermes lo suficiente, cuando tu cerebro funciona bien, es mucho más fácil ser fiel, es mucho más fácil resistir la tentación, es mucho más fácil tomar decisiones sabias, es mucho más fácil amar de verdad. Y aquí te voy a dar algunas prácticas muy concretas, muy sencillas, que pueden ayudarte a cuidar tu cuerpo, tu mente, tu espíritu y a fortalecer tu matrimonio. No son fórmulas mágicas, no son garantía de que nunca vas a ser tentado, pero son herramientas que, combinadas con la oración, con los sacramentos, con la gracia de Dios, pueden hacer una diferencia enorme en tu vida. La primera práctica es la respiración lenta y consciente. Cuando sientas que la tentación llega, cuando sientas que el deseo prohibido empieza a encenderse, cuando sientas que tu mente empieza a fantasear con lo que no debe, detente, respira. Respira lento, profundo, con intención. 4 segundos inhalando, 6 segundos exhalando. Hazlo varias veces y mientras respiras, ora, di en tu interior: Jesús, ten piedad de mí. O simplemente: Señor, ayúdame. O repite un versículo: mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Porque cuando respiras así, cuando oras así, estás activando tu sistema parasimpático, estás bajando el cortisol, estás calmando la tormenta interior, estás creando un espacio entre el estímulo y tu respuesta, y en ese espacio está tu libertad. En ese espacio puedes decidir, puedes decir no, puedes alejarte de la tentación, puedes llamar a tu esposa, a tu esposo, puedes salir a caminar, puedes irte de ese lugar, de esa conversación, de esa situación, porque la tentación no te obliga, la tentación propone, pero tú decides. La segunda práctica es la gratitud diaria. Cada noche antes de dormir, toma un minuto para dar gracias a Dios por 3 cosas buenas del día. Pueden ser cosas pequeñas, cosas simples, un abrazo de tu hijo, una sonrisa de tu esposa, un momento de paz, una comida caliente, un rayo de sol, lo que sea. Y si puedes,
Comparte esas gracias con tu esposo, con tu esposa. Díganlas en voz alta, juntos, porque la gratitud cambia la química del cerebro. La gratitud te hace ver lo bueno que ya tienes en lugar de enfocarte en lo que te falta, en lo que deseas y no tienes. Y cuando ves lo bueno que tienes, cuando valoras a tu pareja, cuando agradeces por ella, el deseo de buscar fuera disminuye, el deseo de ser fiel crece. La tercera práctica es el contacto físico no sexual diario, un abrazo largo de al menos 20 segundos en el que de verdad te detengas, sientas al otro, respires con él, dejes que tu corazón se calme junto al suyo, porque ese abrazo libera oxitocina, ese mensajero del vínculo, del apego, del amor. Y la oxitocina es el antídoto natural contra el cortisol, contra el estrés, contra la ansiedad. Y cuando hay oxitocina hay confianza, hay conexión, hay sensación de estar en casa, de estar seguro, de estar amado. Y eso, hermanos, es lo que todos necesitamos. Eso es lo que tu matrimonio necesita. La cuarta práctica es la confesión frecuente. No esperes a tener un pecado grave para ir a confesarte. Ve cada mes, cada 15 días si puedes, y confiesa incluso las tentaciones, los pensamientos, los deseos que aún no se han convertido en actos, porque la confesión no es solo un lugar donde vas a pedir perdón por lo que ya hiciste, es también un lugar donde vas a pedir fortaleza para no caer, donde vas a recibir gracia preventiva, donde el sacerdote te va a aconsejar, te va a guiar, te va a recordar la verdad de Dios, te va a absolver en nombre de Cristo. Y vas a salir de ahí con el corazón limpio, con la voluntad fortalecida, con la gracia renovada. Y eso, hermanos, es un regalo inmenso. No lo desperdicies. La quinta práctica es la Eucaristía. Come el cuerpo de Cristo. Bebe su sangre. Recibe en ti al que es fiel, al que es amor, al que es pureza, al que es verdad. Porque cuando recibes la Eucaristía en estado de gracia, cuando la recibes con fe, con hambre de Dios, Cristo entra en ti, Cristo se une a ti, Cristo te transforma desde dentro. Y esa transformación no es solo espiritual, es también física, es también emocional, es también relacional. Porque Cristo no es un concepto, Cristo es una persona viva que habita en ti por la gracia, que te fortalece, que te guía, que te ayuda a amar como Él ama, que te ayuda a ser fiel como Él es fiel. No puedes vivir la fidelidad en el matrimonio sin Cristo. No puedes. Puedes intentarlo con tu voluntad, con tus fuerzas, pero no vas a poder sostenerlo. Porque la tentación es fuerte, porque el mundo está lleno de propuestas, porque tu carne es débil, pero con Cristo sí puedes. Con Cristo todo es posible. Y ahora déjame hablarte de las consecuencias a largo plazo del adulterio, de esas maldiciones que van más allá del momento de la caída, que se extienden en el tiempo, que marcan generaciones, porque el adulterio no solo afecta a la pareja, afecta a los hijos, a los nietos, a toda la familia. Los hijos que crecen viendo que papá o mamá fue infiel, que viven el dolor del divorcio, que viven la confusión, la rabia, la tristeza de todo ese proceso, tienen más probabilidad de tener problemas en sus propias relaciones cuando crezcan. Tienen más probabilidad de no confiar, de tener miedo al compromiso, de repetir los mismos patrones de infidelidad, de no saber amar de verdad, porque el amor se aprende, y se aprende viendo a los padres. Y si lo que ven es traición, si lo que ven es ruptura, si lo que ven es dolor, eso es lo que van a aprender, eso es lo que van a repetir. No siempre, gracias a Dios, porque Dios puede romper esos patrones, Dios puede sanar esas heridas, Dios puede enseñar a amar incluso cuando los padres no lo hicieron bien. Pero el riesgo está ahí y es alto, y las consecuencias del adulterio también se ven en la salud física de las personas involucradas. Hay estudios que muestran que las personas que han sido traicionadas tienen más probabilidad de desarrollar problemas cardiovasculares, de tener presión alta, de tener problemas de sueño crónicos, de desarrollar depresión, ansiedad, trastornos de estrés postraumático, porque el trauma de la traición es real, es profundo,
y el cuerpo lo registra, lo guarda, lo manifiesta en síntomas físicos. Y si no se sana, si no se procesa, si no se trabaja con ayuda profesional, con terapia, con oración, con el acompañamiento de la comunidad, esos síntomas se quedan, se vuelven crónicos, se convierten en enfermedad. Y las consecuencias también se ven en la vida social, en la vida comunitaria, porque cuando hay un adulterio, cuando se rompe un matrimonio, no solo sufren los esposos y los hijos, sufren también los amigos, los familiares, la comunidad de fe. Porque todos tienen que tomar partido, todos tienen que decidir a quién apoyar, cómo acompañar, qué decir, qué no decir. Y muchas veces se rompen también esas relaciones, se crean divisiones, se pierde la confianza en el matrimonio como institución, se pierde la esperanza en el amor para siempre. Y eso, hermanos, es una tragedia. Porque el matrimonio no es solo un contrato privado entre dos personas. Es una institución social, es un bien común, es un signo de esperanza para todos. Y cuando se destruye, todos perdemos algo. Entonces, cuando hablamos de las maldiciones del adulterio, estamos hablando de todo esto, del dolor personal, del trauma relacional, de las consecuencias físicas, de las heridas en los hijos, de la ruptura comunitaria, de la pérdida de confianza, de la dificultad para volver a amar, de las marcas que quedan en el sistema nervioso, en el cerebro, en el corazón. No estamos hablando de un castigo arbitrario de Dios. Estamos hablando de las consecuencias naturales, lógicas, inevitables de romper algo sagrado, de traicionar un pacto, de elegir el pecado en lugar del amor. Pero hermanos, y esto es fundamental, ninguna maldición es más fuerte que la bendición de Dios. Ninguna herida es tan profunda que Dios no pueda sanarla. Ninguna ruptura es tan grande que Dios no pueda restaurarla. Ningún pecado es tan grave que Dios no pueda perdonarlo. La misericordia de Dios es infinita. El poder sanador de Cristo es real. La acción del Espíritu Santo en nuestras vidas es transformadora. Y si tú has caído en adulterio, si tú has sido traicionado, si tú estás viviendo las consecuencias dolorosas de este pecado, quiero que sepas que hay esperanza, hay sanidad, hay restauración posible, pero no va a ser fácil, no va a ser rápida. Va a requerir de ti humildad, arrepentimiento genuino si fuiste infiel, genuino si fuiste traicionado. Va a requerir tiempo, paciencia, oración constante, sacramentos, ayuda profesional, acompañamiento pastoral, comunidad que te sostenga. Va a requerir que aprendas a respirar de nuevo, a confiar de nuevo, a amar de nuevo. Va a requerir que reordenes tu atención, que entrenes tu mente en la palabra de Dios, que cultives la presencia consciente del Señor en tu vida diaria. Va a requerir que cuides tu cuerpo, tu sueño, tu alimentación, tu sistema nervioso. Va a requerir que aprendas a leer las señales de tu cuerpo sin pánico, sin interpretarlas siempre como amenaza, sino como información que te ayuda a cuidarte mejor, a pedir ayuda cuando la necesitas, a hacer ajustes en tu vida para vivir en más paz, en más calma, en más salud. Y quiero que te preguntes algo con toda honestidad ante Dios. ¿Dónde está tu atención la mayor parte del tiempo? ¿En qué piensas cuando tu mente está libre, cuando no estás ocupado con tareas concretas? ¿Piensas en tu esposo, en tu esposa, con amor, con gratitud, con deseo santo? ¿O piensas en otra persona, en otras posibilidades, en lo que no tienes, en lo que deseas y está prohibido? Porque tu atención, hermanos, es como un riego. Lo que riegas crece. Si riegas pensamientos de infidelidad, si riegas fantasías, si riegas conversaciones inapropiadas, vas a cosechar adulterio. Pero si riegas pensamientos de amor hacia tu pareja, si riegas gratitud, si riegas admiración, si riegas deseo ordenado, si riegas oración por tu matrimonio, vas a cosechar fidelidad, vas a cosechar paz, vas a cosechar amor verdadero. Y tu intención también importa. ¿Cuál es tu intención cuando te levantas cada mañana? ¿Es ser fiel, ser un buen esposo, una buena esposa, honrar tu pacto, amar a tu pareja, construir tu familia? ¿O es simplemente sobrevivir el día, buscar tu propia comodidad, tu propio placer,
sin importar las consecuencias, porque la intención moldea la acción. Y si tu intención está clara, si tu intención está anclada en Dios, en el amor, en el compromiso, entonces tus acciones van a seguir esa intención. Pero si tu intención es vaga, si no tienes un propósito claro, si no has decidido firmemente ser fiel, entonces cualquier viento te va a llevar, cualquier tentación te va a hacer caer, y tu percepción también se puede entrenar, porque muchas veces la tentación viene disfrazada. Viene como una conversación inocente, como una amistad inofensiva, como un mensaje amable, como un cumplido, como una mirada. Y si no entrenas tu percepción, si no aprendes a leer las señales, si no reconoces el peligro a tiempo, vas a caer sin darte cuenta. Pero si entrenas tu percepción, si le pides al Espíritu Santo que te dé discernimiento, que te ayude a ver la tentación antes de que sea tarde, que te muestre el peligro oculto detrás de la apariencia inocente, entonces puedes protegerte, puedes huir a tiempo, puedes cerrar puertas antes de que se abran de par en par. Y una cosa más sobre la percepción: muchas veces interpretamos las señales de nuestro cuerpo de manera equivocada. Sentimos una aceleración del corazón cuando vemos a alguien atractivo y pensamos que es amor, que es atracción verdadera, que es algo especial. Pero puede ser simplemente dopamina, simplemente novedad, simplemente excitación biológica que no tiene nada que ver con el amor verdadero, porque el amor verdadero no es una emoción fugaz. El amor verdadero es una decisión, es un compromiso, es una acción constante de dar, de servir, de perdonar, de sostener, de acompañar, de crecer juntos. Y si confundes la excitación con el amor, si confundes la novedad con el verdadero bien, vas a destruir tu matrimonio persiguiendo un espejismo. Entonces, hermanos, aprendan a leer su cuerpo con sabiduría. Cuando sientan esa aceleración, esa excitación, esa atracción hacia alguien que no es su pareja, no la ignoren, pero tampoco la sigan ciegamente. Reconózcanla por lo que es: una señal biológica, una reacción química, un impulso que no necesariamente refleja la verdad, que no necesariamente es bueno para ustedes. Y en lugar de alimentar esa señal, en lugar de buscar a esa persona, de entrar en esa conversación, de seguir esa atracción, respiren, oren, pídanle a Dios que ordene sus deseos, que dirija su atención hacia su esposo, hacia su esposa, y hagan algo concreto para fortalecer su matrimonio. Llamen a su pareja, mándenle un mensaje de amor, planeen una cita, oren por ella, den gracias a Dios por ella. Y van a ver cómo esa práctica repetida una y otra vez va a moldear su cerebro, va a reordenar sus deseos, va a fortalecer su compromiso. Y sobre el sueño, hermanos, no lo subestimen, porque cuando no duermes bien, cuando estás agotado, tu capacidad de resistir la tentación se debilita enormemente. El lóbulo frontal, que es el que te permite decir no, el que te permite pensar en las consecuencias, no funciona bien cuando estás cansado. Y entonces eres más impulsivo, más vulnerable, más propenso a caer. Entonces, si quieres ser fiel, duerme bien, cuida tu sueño como si fuera un sacramento, acuéstate temprano, apaga las pantallas al menos 1 hora antes de dormir. Lee un salmo, reza un rosario, ora con tu pareja, bebe agua si tienes sed. Mantén la habitación oscura, fresca, tranquila. Haz de tu dormitorio un santuario de descanso, no un campo de batalla, no un lugar de discusiones, no un lugar de pantallas brillantes y noticias angustiantes, porque el sueño es sagrado. El sueño es un don de Dios. Y cuando duermes bien, cuando descansas de verdad, tu cuerpo se repara, tu mente se ordena, tu sistema nervioso se equilibra y eres más fuerte, más sabio, más capaz de amar, más capaz de ser fiel. Y hermanos, si están pasando por una crisis en el matrimonio, si el adulterio ya sucedió y están en el proceso de sanidad, quiero decirles algo muy importante: no se apresuren. No pretendan que todo vuelva a ser como antes en 2 semanas, en 2 meses, incluso en 2 años, porque la sanidad profunda lleva tiempo. La reconstrucción de la confianza lleva tiempo. Y está bien, Dios no tiene prisa,
Dios respeta los ritmos de la gracia, los ritmos del corazón humano. Entonces, dense tiempo, sean pacientes con ustedes mismos, sean pacientes el uno con el otro. Va a haber días buenos y días malos, va a haber momentos de esperanza y momentos de desánimo, va a haber avances y retrocesos, y todo eso es normal, es parte del proceso. Lo que no es normal, lo que no está bien, es darse por vencidos, es rendirse a la primera dificultad, es creer que porque hoy fue un día difícil ya todo está perdido. No, cada día es una nueva oportunidad. Cada mañana las misericordias de Dios se renuevan, y si hoy fallaste, si hoy tuviste un mal día, mañana puedes empezar de nuevo. Con la gracia de Dios, con la ayuda de tu pareja si está dispuesta, con el acompañamiento de tu comunidad, con la fuerza del Espíritu Santo. Y si eres la persona traicionada, quiero decirte algo con mucho cariño. Tu dolor es válido, tu rabia es comprensible, tu desconfianza es lógica. No te apresures a perdonar si no estás listo. No finjas que todo está bien si no lo está, pero tampoco te quedes atrapado eternamente en el papel de víctima, porque eso tampoco es de Dios. Dios te llama a sanar, a soltar, a caminar hacia adelante, aunque duela, aunque cueste. Y ese camino puede incluir la reconstrucción del matrimonio si tu pareja está verdaderamente arrepentida y dispuesta a cambiar. O puede incluir la separación si no hay arrepentimiento real, si no hay cambios, si la situación es insostenible. Pero en cualquiera de los dos casos tú necesitas sanar, necesitas perdonar, no para que el otro quede libre de culpa, sino para que tú quedes libre de amargura. Necesitas soltar el resentimiento, no porque lo que te hicieron no fue grave, sino porque llevar ese peso te está matando, te está enfermando. Te está robando la paz, la alegría, la capacidad de vivir plenamente. Y aquí está la paradoja hermosa del perdón cristiano. Cuando perdonas, no estás diciendo que lo que te hicieron estuvo bien. Estás diciendo que confías en que Dios es justo, que Dios ve, que Dios sabe y que Dios va a hacer justicia a su manera y en su tiempo. Estás diciendo que tú no necesitas ser el juez, el verdugo, el que cobra la deuda. ¿Estás diciendo que prefieres vivir en la libertad del perdón que en la cárcel del resentimiento? Y esa decisión, hermano, hermana, es liberadora, es sanadora, es transformadora, porque cuando perdonas de verdad, algo cambia en tu cuerpo. El cortisol baja, la tensión muscular se afloja, la respiración se hace más profunda, el corazón late más tranquilo, el sistema parasimpático se activa y empiezas a dormir mejor, a comer mejor, a relacionarte mejor. No porque el dolor desapareció por arte de magia, sino porque dejaste de alimentarlo con pensamientos de venganza, con escenas repetidas una y otra vez en tu mente de lo que pasó, con planes de cómo hacerle pagar al otro lo que te hizo. Y el perdón, hermanos, no es un acto único, es un proceso. Es una decisión que vas a tener que tomar muchas veces, cada vez que el recuerdo vuelva, cada vez que la herida se reabra, cada vez que veas algo que te recuerde la traición. Vas a tener que volver a decir: Señor, yo decidí perdonar. Ayúdame a sostener esa decisión, ayúdame a no volver atrás, ayúdame a soltar otra vez lo que ya solté. Y Dios te va a ayudar, Dios va a honrar esa decisión. Dios va a darte la gracia necesaria para perseverar en el perdón, para que ese perdón se vaya haciendo cada vez más profundo, más real, más liberador, hasta que llegue el día en que puedas recordar lo que pasó sin que te duela, sin que te robe la paz, sin que te quite el sueño. Y ese día, hermano, hermana, vas a saber que sanaste de verdad, que la gracia de Dios hizo su obra completa en ti. Ahora quiero hablar de algo que me parece fundamental y que tiene que ver con la cultura en la que vivimos, con los mensajes que recibimos todos los días de la televisión, de las películas, de las canciones, de las redes sociales, la normalización del adulterio, la banalización de la infidelidad. Porque vivimos en una cultura que nos dice constantemente que la fidelidad es aburrida, que es anticuada, que es imposible, que es una cadena, que es una represión.
Una cultura que nos dice que si ya no sientes mariposas en el estómago con tu pareja, si ya no hay esa pasión loca del principio, entonces ya no hay amor, entonces tienes derecho a buscar en otra parte. Entonces está bien romper el compromiso y empezar de nuevo con alguien más. Una cultura que glorifica la aventura, el riesgo, la transgresión, la búsqueda del placer inmediato sin importar las consecuencias. Y esa cultura, hermanos, es mentirosa, es destructiva, es demoníaca, porque está vendiendo un producto que no entrega lo que promete. Está diciendo que la felicidad está en la novedad, en la variedad, en la libertad sin límites. Pero lo que entrega es vacío, es soledad, es ruptura, es dolor, es familias destruidas, es hijos heridos, es personas que llegan a los 50, a los 60 años habiendo pasado por 3, 4, 5 relaciones y se encuentran solas, cansadas, desilusionadas, sin haber construido nada duradero, sin haber aprendido a amar de verdad. Y frente a esa cultura, hermanos, nosotros los cristianos tenemos que ser contracorriente, tenemos que ser testimonio de que sí es posible la fidelidad, de que sí es posible el amor para siempre, de que sí es hermoso, sí es bueno, sí es fuente de felicidad verdadera el permanecer, el sostener, el atravesar las crisis sin huir, el reconstruir cuando se rompe, el perdonar cuando se falla, el empezar de nuevo cuando se cae. Tenemos que ser testimonio de que el amor verdadero no es un sentimiento que va y viene, sino una decisión que se renueva cada día, un compromiso que se honra incluso cuando cuesta, incluso cuando duele, incluso cuando la tentación es fuerte. Y ese testimonio, hermanos, es urgente, es necesario, porque hay muchas personas, muchas parejas jóvenes que están mirando, que están buscando, que están preguntándose si vale la pena casarse, si vale la pena comprometerse, si el matrimonio todavía tiene sentido. Y si lo único que ven es divorcios, infidelidades, rupturas, dolor, entonces van a concluir que no vale la pena. Pero si ven matrimonios que permanecen, que aman de verdad, que atraviesan tormentas y salen fortalecidos, que perdonan y se reconstruyen, que envejecen juntos con dignidad, con cariño, con paz, entonces van a decir, sí, eso es lo que yo quiero, eso es posible y yo también lo voy a intentar. Entonces, si estás casado, si llevas años con tu esposo, con tu esposa, si han atravesado dificultades, si han salido adelante, si han aprendido a amar, más allá de las emociones, más allá de los sentimientos cambiantes, más allá de las atracciones pasajeras, entonces comparte tu testimonio, habla de tu matrimonio con alegría, con orgullo santo, con gratitud. Cuenta cómo Dios los ha sostenido, cómo la oración los ha salvado en momentos de crisis, cómo el perdón los ha liberado, cómo la fidelidad les ha dado paz. Porque ese testimonio es semilla, es luz, es esperanza para otros. Y si has fallado, si has sido infiel, si tu matrimonio se rompió, también puedes dar testimonio. También puedes hablar de lo que aprendiste, del dolor que causaste, del dolor que viviste, de cómo Dios te levantó del lugar donde caíste, de cómo la misericordia te alcanzó, de cómo estás reconstruyendo tu vida, tu fe, tu capacidad de amar, porque ese testimonio también es valioso, también es necesario. También puede ayudar a otros a no caer en el mismo error, a no subestimar la gravedad del pecado, a no jugar con fuego. Hermanos, quiero cerrar este mensaje hablando de algo que es el corazón de todo. La presencia de Dios en medio del dolor, en medio de la crisis, en medio de la tentación, porque no estamos solos. Nunca estamos solos. Dios está con nosotros siempre, incluso cuando no lo sentimos, incluso cuando parece que está lejos, incluso cuando el cielo parece cerrado y la oración parece que no llega a ninguna parte. Dios está ahí, sosteniendo, esperando, acompañando. Y en los momentos de mayor oscuridad, en los momentos de mayor tentación, en los momentos de mayor dolor es cuando más cerca está. Es cuando más activo está. Es cuando más nos está hablando. Aunque sea en susurros, aunque sea en el silencio, aunque sea en la voz de un amigo, en una palabra oportuna, en un versículo que aparece justo cuando lo necesitamos, en una paz inexplicable en medio de la tormenta. Y la Virgen María, hermanos, nuestra Madre, está también con nosotros. Ella que conoció el dolor, ella que estuvo al pie de la cruz viendo sufrir a su Hijo.
ella que sostuvo el cuerpo muerto de Jesús en sus brazos. Ella sabe lo que es el sufrimiento, ella sabe lo que es el corazón roto, ella sabe lo que es la traición, porque estuvo ahí cuando Judas traicionó a Jesús, cuando Pedro lo negó, cuando todos huyeron, y ella no huyó, ella se quedó, ella sostuvo, ella acompañó, y ella hace lo mismo con nosotros. Ella se queda cuando todos se van, ella sostiene cuando todo se derrumba, ella acompaña cuando el camino es oscuro y no se ve la salida. Entonces, hermanos, si están pasando por una crisis de adulterio, si están viviendo el dolor de la traición o la culpa de haber traicionado, acudan a María. Pídanle que los cubra con su manto, que los sostenga con su amor de madre, que interceda por ustedes, que les consiga de su Hijo la gracia de la sanidad, del perdón, de la reconstrucción. Y recen el rosario juntos si pueden, recen el rosario solos si la pareja todavía no está lista. Porque el rosario no es una oración mágica, no es un amuleto, no es una fórmula, es una meditación de los misterios de Cristo, es una escuela de oración, es un camino de transformación. Y cuando rezas el rosario con fe, con constancia, con el corazón abierto, algo cambia en ti. La paz empieza a entrar, la claridad empieza a llegar, la fuerza empieza a crecer. Y poco a poco, misterio a misterio, Ave María, tu corazón se va configurando con el corazón de Cristo, tu voluntad se va alineando con la voluntad de Dios, tu mente se va renovando con la verdad del Evangelio. Y hermanos, una palabra sobre los hijos que ya son adultos y que están viendo cómo sus padres atraviesan una crisis de adulterio. Porque muchas veces pensamos que solo los niños sufren, pero los hijos adultos también sufren. También sienten el dolor, la decepción, la rabia, la confusión. También tienen que procesar, qué decidir, cómo posicionarse, cómo acompañar, qué decir, qué callar. Y si tú eres ese hijo, si tú estás viendo cómo tu padre o tu madre fue infiel, cómo tus padres están en crisis, quiero decirte algo, no es tu responsabilidad arreglarlo. No es tu responsabilidad juzgar. No es tu responsabilidad tomar partido de manera absoluta. Tu responsabilidad es amar, es acompañar, es orar, es sostener sin invadir, es respetar sin aprobar el pecado. Es compadecer sin justificar la traición. Es difícil. Es dolorosamente difícil, porque son tus padres, porque los amas a los dos, porque quieres que todo esté bien, pero no puedes controlarlo, no puedes forzar la reconciliación, no puedes obligarlos a perdonar, a reconstruir, a sanar. Lo único que puedes hacer es estar ahí, con los brazos abiertos, con el corazón disponible, con la oración constante, confiando en que Dios puede hacer lo que tú no puedes. Y si tú eres el padre o la madre que falló, que fue infiel, y tus hijos adultos están heridos, están enojados, están decepcionados de ti, no te excuses, no minimices, no les pidas que entiendan, que te perdonen rápido, que sigan como si nada. Reconoce el daño, pídeles perdón. Dales tiempo, dales espacio, demuéstrales con hechos, no con palabras, que has cambiado, que te arrepentiste de verdad, que estás haciendo todo lo posible por reconstruir, por restaurar, por ser mejor. Y confía en que con el tiempo, con la gracia, con el testimonio coherente de tu conversión, ellos van a poder sanar también, van a poder perdonar también, van a poder reconstruir la relación contigo también. Hermanos, quiero que reflexionen conmigo sobre algo que es fundamental, el campo relacional en el que vivimos. Porque no somos islas, somos personas en relación, somos parte de una familia, de una comunidad, de una iglesia. Y lo que hacemos, lo que decimos, lo que elegimos, afecta a todos los que están en nuestro campo relacional. Cuando eres fiel a tu esposo, a tu esposa, no solo lo beneficias a él, a ella, beneficias a tus hijos, porque les das seguridad, les das un modelo, les das un hogar estable. Beneficias a tu comunidad porque das testimonio de que es posible, de que vale la pena. Beneficias a la iglesia porque fortaleces el sacramento, fortaleces la institución del matrimonio. Y beneficias al mundo
porque cada matrimonio fiel es una luz en la oscuridad, es un signo de esperanza, es una prueba de que el amor verdadero existe. Pero cuando eres infiel, cuando rompes el pacto, no solo te dañas a ti, no solo dañas a tu pareja, dañas a tus hijos, aunque no lo sepan, dañas a tu comunidad, aunque no lo vean, dañas a la iglesia, aunque sea de manera invisible, y contribuyes a la oscuridad del mundo, a la cultura de la ruptura, del descarte, de la búsqueda egoísta del placer sin responsabilidad. Entonces, hermanos, cuando enfrentes la tentación, cuando sientas el deseo de ser infiel, cuando estés a punto de cruzar esa línea, piensa en todo lo que está en juego. No es solo un momento de placer, no es solo una aventura sin importancia, no es solo un error que se puede borrar. Es una decisión que va a tener consecuencias en múltiples niveles, en múltiples personas durante mucho tiempo, y esas consecuencias son reales, son dolorosas, son profundas, y no vale la pena. No vale la pena cambiar todo lo que tienes, todo lo que eres, todo lo que has construido por un momento fugaz de excitación. No vale la pena romper el pacto sagrado que hiciste ante Dios, ante tu esposa, ante tu esposo, ante tus hijos, ante la comunidad, por un espejismo, por una ilusión, por una mentira del enemigo que te dice que vas a ser más feliz, que vas a sentirte más vivo, que vas a encontrar lo que te falta. No es verdad. Lo que vas a encontrar es vacío, culpa, dolor, ruptura, pérdida. Y si ya caíste, si ya cometiste el adulterio, si ya rompiste el pacto, entonces lo que está en juego ahora es tu respuesta. ¿Vas a hundirte en la culpa, en la desesperación, en la huida? ¿O vas a levantarte, vas a arrepentirte de verdad? ¿Vas a buscar la misericordia de Dios? ¿Vas a hacer todo lo posible por reconstruir lo que rompiste? Porque esa decisión también tiene consecuencias múltiples. Si te hundes, si huyes, si no enfrentas, vas a llevar esa carga el resto de tu vida, vas a repetir el patrón, vas a destruir otras relaciones, vas a vivir en la oscuridad. Pero si te levantas, si buscas ayuda, si te conviertes de verdad, si reconstruyes, entonces tu historia puede ser una historia de redención, de sanidad, de esperanza. No va a borrar el dolor que causaste, no va a deshacer lo que hiciste, pero puede traer algo nuevo, algo hermoso, algo que solo Dios puede hacer. De las cenizas, vida nueva, del pecado, gracia, de la ruptura, restauración. Y quiero que entiendas algo muy importante sobre la gracia de Dios. La gracia no es una fuerza mágica que arregla todo sin tu participación. La gracia es una fuerza que colabora contigo, que te capacita, que te fortalece, que te sana, pero que requiere de ti que cooperes, que pongas de tu parte, que hagas lo que te corresponde. San Agustín decía: Dios que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Y es verdad. Dios te da la gracia del arrepentimiento, pero tú tienes que arrepentirte. Dios te da la gracia del perdón, pero tú tienes que perdonar. Dios te da la gracia de la sanidad, pero tú tienes que buscar ayuda, tienes que hacer terapia, tienes que cambiar hábitos, tienes que cuidar tu cuerpo, tu mente, tu espíritu. La gracia no anula tu responsabilidad. La gracia te hace capaz de cumplir tu responsabilidad. Y esa es la hermosura del mensaje cristiano. No somos marionetas en manos de Dios, somos hijos. Somos colaboradores, somos co-creadores con Él de nuestra propia historia. Y cuando caemos, Él no nos levanta a la fuerza, Él nos extiende la mano, pero nosotros tenemos que tomarla, nosotros tenemos que levantarnos. Hermanos, quiero invitarlos a hacer algo muy concreto esta noche o mañana si ya es tarde. Deténganse unos minutos ante el Señor, busquen un lugar tranquilo, apaguen el teléfono, enciendan una vela si pueden, como símbolo de la presencia de Cristo, la luz del mundo. Respiren profundo varias veces, 4 segundos al inhalar, 6 al exhalar. Sientan cómo su cuerpo se calma, cómo su corazón late más despacio, cómo el parasimpático empieza a hacer su trabajo. Y en ese espacio de calma, en ese espacio de presencia, pregúntenle a Dios: Señor, ¿qué me estás pidiendo? ¿Qué necesito soltar? ¿Qué necesito sanar? ¿A quién necesito perdonar? ¿De qué me tengo que arrepentir? ¿Qué paso concreto quieres que dé mañana para fortalecer mi matrimonio, para reconstruir la confianza, para ser fiel, para amar de verdad? Y escuchen,
no con los oídos físicos, sino con el corazón. Escuchen qué les dice el Espíritu Santo. Puede ser una palabra, puede ser una imagen, puede ser un sentimiento, puede ser simplemente una paz que confirma que están en el camino correcto. O puede ser una inquietud que les dice que hay algo que tienen que cambiar. Lo que sea que reciban, acéptenlo con humildad y mañana actúen. Den el paso que Dios les pide, por pequeño que sea, porque la obediencia a Dios en las cosas pequeñas nos capacita para la obediencia en las cosas grandes. Y sobre la química del cuerpo, hermanos, quiero que entiendan algo importante. Cuando oran así, cuando respiran con intención, cuando se ponen en presencia consciente de Dios, no están haciendo solo algo espiritual. Están haciendo algo que tiene efectos físicos, neurobiológicos, medibles. El cortisol baja, la frecuencia cardíaca disminuye, la presión arterial se normaliza, el tono vagal aumenta. Y ese es el indicador de un sistema nervioso sano, equilibrado, capaz de responder al estrés sin colapsar. La inflamación disminuye, el sistema inmune se fortalece, el sueño mejora, la digestión mejora, la claridad mental aumenta, y todo esto no es magia. Es el diseño de Dios, es la manera en que Él hizo nuestro cuerpo para que funcione bien cuando vivimos en paz, en oración, en confianza, en amor. Y cuando vivimos en estrés crónico, en ansiedad, en miedo, en resentimiento, en culpa, todo ese diseño se desordena, se rompe, se enferma. Entonces, la oración no es solo un deber religioso, es también una medicina. Es una herramienta de sanidad integral. Y cuando la combinas con prácticas concretas de cuidado del cuerpo, de higiene del sueño, de alimentación adecuada, de ejercicio moderado, de relaciones sanas, de contacto afectivo, de gratitud, de perdón, estás creando las condiciones para que la gracia de Dios pueda trabajar en ti de manera más plena, más eficaz, más visible. Y hermanos, si tienen hijos pequeños en casa, si están criando, enséñenles desde ahora lo que es el amor verdadero, no solo con palabras, sino con el ejemplo, que los vean orando juntos como pareja, que los vean pidiéndose perdón cuando se equivocan, que los vean abrazándose con cariño, que los vean hablando con respeto, con ternura, incluso cuando no están de acuerdo, que los vean priorizando el tiempo juntos, la conversación, la conexión, porque los niños aprenden lo que ven, no lo que les decimos. Y si lo que ven es amor verdadero, es fidelidad, es compromiso, es perdón, es reconstrucción después de las crisis, eso es lo que van a buscar cuando crezcan. Eso es lo que van a replicar en sus propias relaciones. Y van a tener muchas más probabilidades de ser felices, de construir matrimonios sólidos, de romper los patrones de infidelidad, de divorcio, de ruptura que quizá vienen de generaciones atrás en su familia. Y si ya tus hijos son adolescentes o jóvenes adultos, habla con ellos. Habla con ellos de la fidelidad, del amor verdadero, de la sexualidad sagrada, del matrimonio como vocación, como sacramento, como misterio hermoso. No esperes a que aprendan de la televisión, de las redes sociales, de sus amigos, de la pornografía. Porque si aprendes ahí van a aprender mentiras. Van a aprender que el sexo es solo placer físico sin compromiso. Van a aprender que el amor es solo emoción que va y viene. Van a aprender que la fidelidad es imposible o aburrida. Y van a entrar a sus propias relaciones con esas mentiras en la cabeza y van a sufrir y van a hacer sufrir. Entonces ten esas conversaciones. Aunque sean incómodas, aunque cuesten, aunque ellos se resistan al principio, habla con verdad, con amor, con respeto por su libertad, pero también con claridad sobre lo que Dios dice, sobre lo que la iglesia enseña, sobre lo que tú has aprendido en tu propia vida. Hermanos, estamos llegando al final de este mensaje y quiero que se queden con algo muy claro. Las maldiciones del adulterio son reales. Son profundas, son dolorosas, pero no son eternas, porque la bendición de Dios es más fuerte que cualquier maldición. La misericordia de Dios es más grande que cualquier pecado. El poder sanador de Cristo es más profundo que cualquier herida.
Y el Espíritu Santo puede hacer nuevas todas las cosas, puede reconstruir lo que se derrumbó, puede sanar lo que se rompió, puede encender de nuevo lo que se apagó. Pero necesitas dar el paso, necesitas decidir. ¿Vas a quedarte en el pecado, en la culpa, en el resentimiento, en la ruptura? ¿O vas a buscar la misericordia, vas a pedir perdón, vas a perdonar, vas a reconstruir, vas a empezar de nuevo? Porque Dios ya decidió, Dios ya te perdonó en la cruz, Dios ya pagó el precio de tu pecado con la sangre de su Hijo. Dios ya te está esperando con los brazos abiertos. Lo que falta es que tú te levantes del lugar donde caíste, que camines hacia Él, que digas sí a su gracia, que cooperes con su acción sanadora en tu vida. Y recuerda, hermano, hermana, que la conciencia no es un espejo pasivo que simplemente refleja lo que está afuera. La conciencia en las manos de Dios es un telar, es un lugar donde se teje realidad nueva, donde se crea futuro, donde se moldea percepción. Y cuando aprendes a mirar con los ojos de la fe, cuando aprendes a orar desde el corazón, cuando aprendes a respirar en la presencia de Dios, cuando aprendes a escuchar la voz del Espíritu Santo, cuando aprendes a interpretar las señales de tu cuerpo con sabiduría y sin pánico, cuando aprendes a dirigir tu atención hacia lo que es santo, lo que es verdadero, lo que es hermoso, lo que construye, entonces el tejido de tu realidad empieza a cambiar. No porque la realidad objetiva cambie, sino porque tú cambias, porque tu percepción cambia, porque tu corazón cambia. Y cuando cambias tú, todo cambia. Y eso, hermanos, es lo que Dios quiere hacer en ti. Dios no quiere solo perdonarte el pecado del adulterio, Dios quiere sanarte completamente. Quiere reconstruir tu capacidad de amar, quiere restaurar tu capacidad de confiar, quiere renovar tu mente, quiere reordenar tus deseos, quiere fortalecer tu voluntad, quiere equilibrar tu sistema nervioso, quiere devolverte el sueño, la paz, la alegría, quiere que vuelvas a vivir, no solo a sobrevivir. Quiere que tu matrimonio no sea solo una carga pesada que arrastras con resignación, sino una fuente de alegría, de apoyo, de crecimiento, de santificación mutua. Quiere que tú y tu esposo, tú y tu esposa lleguen juntos al cielo, de la mano, después de haber caminado juntos todo el camino, a pesar de las caídas, a pesar de las tormentas, a pesar de las tentaciones. Porque ese es el plan de Dios para el matrimonio. Y ese plan es hermoso, y ese plan es posible. No es fácil, pero es posible. Con la gracia de Dios, con la oración constante, con los sacramentos, con la ayuda de la comunidad, con el esfuerzo personal, con la vigilancia del corazón, con el cuidado del cuerpo, con la paciencia en el proceso. Entonces, si anhelas ese apoyo real, esa guía práctica para tu alma y tu casa, especialmente en estos tiempos de tantas tentaciones, de tantas crisis matrimoniales, de tanto dolor en las familias, suscríbete a este canal y activa la campanita. Aquí vas a encontrar palabra oportuna cuando la necesites. Vas a encontrar acompañamiento pastoral para el matrimonio, para la sanidad interior, para la vida de oración, para el manejo del estrés, de la ansiedad, del insomnio. Vas a encontrar enseñanzas sobre cómo cuidar tu cuerpo, tu mente, tu espíritu de manera integral desde la fe católica vivida en lo cotidiano. Vas a encontrar herramientas prácticas, ejercicios de respiración, de atención consciente, de gratitud, de perdón. Vas a encontrar reflexiones bíblicas que iluminan tu camino. Vas a encontrar testimonios de personas que han pasado por lo mismo que tú estás pasando y que han salido adelante con la gracia de Dios. Busquen los videos por palabras como adulterio, infidelidad, perdón, reconstrucción del matrimonio, confianza, sanidad interior, paz, oración de pareja, Espíritu Santo, ansiedad, sueño reparador, descanso, familia cristiana, pornografía, tentación, fidelidad, amor verdadero, y vas a encontrar contenido que te va a ayudar, que te va a acompañar, que te va a dar esperanza. Y recuerda siempre, hermano, hermana, cualquier síntoma físico nuevo o preocupante, cualquier dolor que no cesa, cualquier señal de que tu cuerpo está en peligro, requiere atención médica profesional inmediata. No lo ignores. No digas es solo estrés si no estás seguro. Busca ayuda.
porque tu cuerpo es templo del Espíritu Santo y cuidarlo también es un acto de fe, de amor a Dios, de responsabilidad. Y lo mismo con la salud mental. Si sientes que no puedes solo, si la tristeza no se va, si la ansiedad te paraliza, si los pensamientos oscuros te persiguen, busca ayuda profesional. Busca un psicólogo cristiano, un terapeuta católico si es posible, que pueda acompañarte desde la fe, que pueda integrarte la dimensión espiritual con la psicológica, porque no estás solo, no tienes que cargar solo con todo esto. Dios te pone ayuda en el camino y parte de la humildad, parte de la sabiduría es reconocer cuando necesitas esa ayuda y buscarla sin vergüenza, sin orgullo, con sencillez. Y si eres sacerdote, si eres ministro, si eres líder de comunidad y estás escuchando esto, te pido que acompañes con misericordia, con sabiduría, con paciencia a las parejas que están pasando por crisis de adulterio. No los juzgues, no los condenes, no les des respuestas fáciles, no les digas simplemente perdona y ya, o confiésate y se acabó, porque no es tan simple. Es un proceso largo, doloroso, complejo y necesitan acompañamiento pastoral de largo aliento. Necesitan que alguien camine con ellos, que ore con ellos, que los escuche sin juzgar, que les dé esperanza sin minimizar el dolor, que les recuerde la misericordia de Dios sin quitar la gravedad del pecado. Y si no te sientes capacitado para acompañar ese proceso, está bien. Refiere a la pareja a alguien que sí pueda, a un terapeuta católico, a un consejero matrimonial cristiano, a otro sacerdote con más experiencia en este campo, porque lo peor que puedes hacer es dar consejos inadecuados que terminen haciendo más daño. Hermanos, voy a terminar con una oración y los invito a que la hagan conmigo, con el corazón abierto, con fe, con esperanza. Señor Jesús, tú que conoces todas las cosas, tú que ves lo más profundo del corazón, tú que sabes lo que estoy viviendo, el dolor que cargo, la culpa que me pesa, el miedo que me paraliza, ven a mí en este momento, toca mi corazón con tu misericordia, sana mis heridas con tu gracia, fortalece mi voluntad con tu espíritu, dame la humildad para reconocer mis pecados, el valor para arrepentirme de verdad, la fuerza para cambiar, la paciencia para perseverar. Si he sido infiel, perdóname, Señor. Límpiame, renuévame. Dame la gracia de no volver a caer, de ser fiel a mi esposo, a mi esposa, de honrar el pacto que hice ante ti. Si he sido traicionado, sáname, Señor. Restaura mi capacidad de confiar, de amar, de descansar. Dame la gracia del perdón. Aunque duela, aunque cueste, aunque parezca imposible, libérame del resentimiento, de la amargura, del deseo de venganza. Y si mi matrimonio puede reconstruirse, dame sabiduría, paciencia, esperanza. Pero si no puede, si el camino nos lleva a la separación, acompáñame también ahí, no me dejes solo, no me dejes hundirme en la desesperación. Dame paz para aceptar lo que no puedo cambiar y valor para cambiar lo que sí puedo. Señor, te pido por mi esposo, por mi esposa, te la entrego en tus manos, sana también su corazón, toca también su voluntad, abre también sus ojos. Y si estamos llamados a caminar juntos hacia la sanidad, hacia la reconstrucción, prepara nuestros corazones, ablanda nuestra dureza, aumenta nuestra fe, fortalece nuestro amor. Envía tu Espíritu Santo sobre nosotros, sobre nuestro matrimonio, sobre nuestra familia. Que tu paz reine en nuestra casa, que tu amor nos una, que tu verdad nos guíe. Te pido también por nuestros hijos, Señor, protégelos del daño que hemos causado, sana sus heridas. No permitas que repitan nuestros errores. Dales modelos sanos de amor, de fidelidad, de compromiso. Ródealos de personas buenas que los acompañen, que los guíen, que los amen. Y que en medio de esta crisis ellos puedan aprender que tú eres fiel, que tú no abandonas, que tú sanas, que tú restauras, que tú haces nuevas todas las cosas. Y Virgen María, Madre nuestra, Madre de misericordia, cúbrenos con tu manto
intercede por nosotros ante tu Hijo. Consíguenos la gracia de la conversión, del perdón, de la sanidad profunda. Enséñanos a amar como tú amaste a José, con fidelidad, con ternura, con respeto, con entrega total. Enséñanos a confiar como tú confiaste en Dios, incluso cuando no entendías, incluso cuando el camino era oscuro, incluso cuando todo parecía perdido. Sosténnos en los momentos de debilidad. Anímanos en los momentos de desaliento y llévanos de la mano hasta que lleguemos seguros a la casa del Padre, donde ya no hay llanto, ni dolor, ni traición, ni ruptura, sino solo amor eterno, paz perfecta, alegría sin fin. Amén. Hermanos, que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Que la misericordia del Padre los alcance donde están. Que la gracia del Hijo los sane y los restaure. Que el fuego del Espíritu Santo purifique sus deseos, ordene sus afectos, fortalezca su voluntad y los haga capaces de amar de verdad, de ser fieles de verdad, de vivir en paz de verdad. Y recuerden, el adulterio trae consecuencias dolorosas, trae maldiciones reales, pero esas maldiciones no son la última palabra. La última palabra es de Dios. Y la palabra de Dios es misericordia, es sanidad, es restauración, es vida nueva. No importa cuán profunda sea la herida, no importa cuán grande sea el pecado, no importa cuán roto esté el matrimonio, con Dios todo es posible. Todo. Incluso lo que parece imposible, incluso lo que parece perdido para siempre, porque nuestro Dios es el Dios de lo imposible. Es el Dios que resucita a los muertos. Es el Dios que hace nuevas todas las cosas. Y si Él pudo resucitar a su Hijo de la muerte, puede resucitar también tu matrimonio, puede resucitar también tu capacidad de amar, puede resucitar también tu paz, tu alegría, tu esperanza. Así que no te rindas, no te des por vencido. No creas las mentiras del enemigo que te dice que ya todo está perdido, que ya no hay remedio, que ya es demasiado tarde. No es verdad. Mientras hay vida, hay esperanza. Mientras hay aliento, hay posibilidad. Mientras Dios esté en medio, todo puede cambiar, todo puede sanar, todo puede ser restaurado. Y cuando sientas que las fuerzas te faltan, cuando sientas que no puedes más, cuando sientas que la tentación es demasiado fuerte o que el dolor es demasiado profundo, acuérdate de lo que hemos hablado hoy. Acuérdate de que tu atención moldea tu realidad. Acuérdate de que tu intención dirige tu camino. Acuérdate de que tu percepción se puede reentrenar con la oración, con la palabra, con la respiración consciente, con la presencia de Dios. Acuérdate de que tu sistema nervioso puede calmarse, puede equilibrarse, puede sanar cuando te pones en manos del Señor, cuando respiras con intención, cuando oras con fe, cuando descansas en su amor. Acuérdate de que el perdón es posible aunque parezca imposible. Acuérdate de que la reconstrucción es posible aunque el camino sea largo. Acuérdate de que la fidelidad es posible aunque la tentación sea fuerte, porque no estás solo. Dios está contigo, el Espíritu Santo te fortalece, la Virgen María te acompaña, los ángeles te custodian, los santos interceden por ti. Y toda la comunidad de fe visible e invisible te sostiene con su oración, con su ejemplo, con su testimonio. Y si necesitas ayuda práctica, si necesitas herramientas concretas para manejar el estrés, para mejorar el sueño, para calmar la ansiedad, para reconstruir la intimidad con tu pareja, para entrenar tu atención en lo que es santo, busca en este canal. Explora los videos, mira los que hablan de oración respirada, de higiene del sueño, de gratitud diaria, de perdón liberador, de contacto afectivo en el matrimonio, de cómo leer las señales del cuerpo sin pánico, de cómo fortalecer el sistema parasimpático, de cómo bajar el cortisol naturalmente, de cómo aumentar la oxitocina con prácticas sencillas, de cómo proteger tu matrimonio de la pornografía, de cómo hablar con tus hijos sobre el amor verdadero y la sexualidad sagrada. Todo esto está aquí, todo esto es para ti. Todo esto es parte
del acompañamiento pastoral que quiero ofrecerte, no solo desde lo espiritual, sino también desde lo práctico, desde lo cotidiano, desde lo integral, porque tú eres una persona integral, cuerpo, mente y espíritu. Y Dios quiere sanarte en todas esas dimensiones. No solo quiere que tu alma esté bien, quiere que tu cuerpo esté bien, que tu mente esté bien, que tus relaciones estén bien, que tu familia esté bien, porque ese es el plan de Dios para ti, vida abundante. No solo después de la muerte, en el cielo, también aquí, ahora, en medio de las dificultades, en medio de las pruebas, en medio de las tentaciones, vida abundante que se manifiesta en paz interior, en amor verdadero, en familia sana, en cuerpo cuidado, en mente renovada, en espíritu encendido. Y esa vida abundante no significa ausencia de problemas, no significa ausencia de tentaciones, no significa ausencia de dolor, significa presencia de Dios en medio de todo eso. Significa gracia que sostiene cuando las fuerzas fallan. Significa paz que sobrepasa todo entendimiento en medio de la tormenta. Significa amor que permanece incluso cuando los sentimientos fluctúan. Significa esperanza que no defrauda, anclada no en las circunstancias, sino en la fidelidad de Dios. Entonces, hermano, hermana, te invito a que tomes hoy una decisión, no una decisión vaga, genérica, abstracta, una decisión concreta, específica, medible. Si has sido infiel, decide hoy cortar todo contacto con la otra persona. Decide hoy decirle toda la verdad a tu esposo, a tu esposa. Decide hoy buscar ayuda profesional. Decide hoy ir a confesión. Decide hoy empezar un camino de reconstrucción, aunque sea doloroso, aunque sea largo, aunque no sepas cómo va a terminar. Da el primer paso y confía en que Dios te va a acompañar paso a paso. Si has sido traicionado, decide hoy soltar la venganza. Decide hoy abrir la puerta al perdón, aunque sea solo una rendija, aunque todavía duela, aunque todavía tengas miedo. Decide hoy buscar ayuda para sanar tu herida, para procesar tu trauma, para reconstruir tu capacidad de confiar. Decide hoy cuidar tu cuerpo, tu sueño, tu alimentación, porque los necesitas sanos para poder enfrentar este proceso. Decide hoy orar por tu esposo, por tu esposa, aunque te cueste, aunque te parezca imposible, porque la oración cambia cosas y la oración te cambia a ti. Y si eres un esposo, una esposa que está luchando contra la tentación, que siente el peligro cerca, que reconoce que hay una relación inapropiada empezando, decide hoy ponerle fin. Decide hoy ser radical. Decide hoy proteger tu matrimonio como si fuera lo más valioso que tienes, porque lo es. Decide hoy bloquear contactos, cambiar rutinas, poner límites claros, buscar accountability con un amigo de confianza, con un sacerdote, con un consejero. Decide hoy incrementar la oración, la Eucaristía, la confesión. Decide hoy invertir tiempo en tu matrimonio, en tu esposo, en tu esposa, en crear momentos de conexión, de intimidad, de alegría compartida, porque la mejor defensa contra la tentación no es solo huir de lo malo, es llenar tu vida de lo bueno, de lo santo, de lo hermoso. Y que cada día, cuando te levantes, renueves esa decisión, porque la fidelidad no es un acto único, es una decisión que se toma cada día, cada hora, a veces cada minuto en los momentos de tentación fuerte. Y cada vez que la tomas, cada vez que dices sí a Dios, cada vez que dices no a la tentación, te haces más fuerte, tu voluntad se fortalece, tu carácter se forma, tu capacidad de amar crece. Y poco a poco, decisión a decisión, oración a oración, respiración consciente, vas tejiendo una nueva realidad, una realidad de fidelidad, una realidad de amor verdadero, una realidad de paz interior, una realidad de familia sana, una realidad de testimonio luminoso en medio de un mundo oscurecido por la infidelidad, por la ruptura, por el descarte. Y cuando llegue el día, y llegará, en que mires atrás y veas todo el camino recorrido, todo lo que Dios ha hecho en ti, todo lo que han construido juntos en medio de las dificultades, vas a dar gracias.
Vas a bendecir incluso las pruebas, porque te hicieron más fuerte. Vas a bendecir incluso las tentaciones que venciste, porque te enseñaron a depender de Dios. Vas a bendecir incluso las heridas que sanaste, porque te hicieron más compasivo, más humilde, más cercano al corazón de Cristo, que también fue herido por amor a nosotros. Hermanos, la conciencia no es un espejo pasivo. En las manos de Dios es un telar donde se teje realidad nueva. Cuando aprendes a mirar con los ojos de la fe, cuando aprendes a orar desde el corazón, cuando aprendes a respirar en la presencia de Dios, el tejido de tu realidad empieza a cambiar contigo. Las maldiciones del adulterio son reales, pero no son eternas. La misericordia de Dios es más grande, la gracia de Cristo es más fuerte, el amor del Espíritu Santo es más profundo. Y en ese amor, en esa gracia, en esa misericordia, tú puedes ser sanado. Tu matrimonio puede ser restaurado. Tu familia puede ser reconstruida. Tu paz puede ser recuperada. Tu alegría puede ser renovada. Tu capacidad de amar puede ser transformada. No importa dónde estés hoy, no importa cuán profundo hayas caído, no importa cuán roto estés, Dios te está esperando, con los brazos abiertos, con el corazón lleno de amor, con la gracia lista para derramarse sobre ti. Lo único que te pide es que vengas, que des el paso, que digas sí, y Él hará el resto. Suscríbete, activa la campanita y sigamos caminando juntos este camino de sanidad, de conversión, de transformación, porque no estás solo. Yo estoy aquí para acompañarte con la palabra, con la oración, con herramientas prácticas, con esperanza real, y Dios está contigo siempre. Hasta el fin del mundo, hasta que llegues seguro a la casa del Padre, donde el amor es eterno y la fidelidad es perfecta. Que Dios te bendiga, te guarde, te sane y te llene de su paz. Amén.